Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta ocasión va a ser de opinión sobre opinión, en la cual yo voy a leer una columna, carta director o en este caso editorial de un medio de comunicación y voy a emitir mis observaciones en torno a dicho tema. Pero antes, como siempre, les consigno cuáles son los canales que se encuentran asociados a este proyecto colaborativo Canal Proyecto Chile, que son el canal de YouTube de Iracundo TV, el de Un Disidente y de quien les habla, que tengo dos, que son Comisionando Asuntos y Asuntos Comisionados, donde pongo sesiones de comisión o de sala dependiendo del caso de temas que son de mi interés, tanto de la Cámara de Diputados como de nuestro Senado. Todos confluimos aquí en Canal Proyecto Chile. Este programa en primer término va a estar como audio y el link lo pueden hallar en el Twitter de Canal Proyecto Chile, que es @canalproyecto, o si lo estás viendo en YouTube, aquí también vas a poder escucharlo si es que tienes ganas en alguna oportunidad. ¿Por qué les mencionaba yo de que en esta ocasión voy a hablar del editorial de un medio? Porque en un hecho que es considerado como poco habitual o poco tradicional, el diario La Tercera nuevamente hace una editorial apoyando a una opción en un plebiscito. En el plebiscito de entrada ellos se inclinaron por el apruebo, y ahora en el plebiscito de salida de la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional, este medio se inclina editorialmente al rechazo. Eso, como les menciono, es poco habitual en nuestro país Chile. En otros, como por ejemplo Estados Unidos, esto es normal y es visto como una suerte de prueba de transparencia hacia los lectores de este tipo de medio de comunicación. Los medios pequeños en nuestro país también se les nota mucho esto de a qué posición política le van, pero en el caso de medios grandes como La Tercera, esto es una situación que no deja indiferente a quienes estamos en constante visualización de la política chilena, en este caso en específico. Entonces yo lo que voy a hacer como ejercicio para quien me escuche es hacer observaciones acerca de ambas editoriales en esta ocasión. Vamos a partir por la primera editorial, que fue publicada el 5 de septiembre del año 2020 a las 9:02 de la noche. Hasta con hora lo dejaron aquí en este periódico en su edición electrónica. Nos dice lo siguiente: editorial, el apruebo es la mejor opción para el país. Estamos hablando del plebiscito de entrada. A estas alturas parece evidente que existe un consenso mayoritario en el país en torno a la necesidad de modificar la actual constitución. Esto queda claro al constatar que incluso aquellos que apoyan la opción rechazo, que considera el plebiscito de octubre, han señalado su voluntad de entrar en un proceso de cambio que han llamado rechazo para reformar. En el año 2020 eso fue impulsado sobre todo por Renovación Nacional, sobre todo por el caso de Diego Chalper y algunos de la UDI, porque por ejemplo otros como Mario Desbordes, Paulina Núñez estaban inclinados por el apruebo, también el senador Osandón. Eso hay que consignarlo en el pacto denominado como Chile Vamos, que ahora se autodefinen como de centro derecha. Prosigue el editorial de el año 2020 diciéndonos lo siguiente: se entiende entonces que lo que está en juego no es la voluntad de cambiar la constitución, sino la forma. Para los partidarios del apruebo, se trata de redactar un nuevo texto, ya sea a través de una comisión mixta o una convención constitucional, y para los que apoyan el rechazo, la idea es reformar la actual carta en el Parlamento. Entonces lo que sucedió acá es que habían dos papeletas. Una era con ¿usted está de acuerdo con que exista una nueva constitución? Y las opciones eran apruebo y rechazo, y una segunda papeleta es y en caso tal cuál es el órgano que debe redactar esta nueva carta fundamental. Comisión mixta, que era mitad parlamentarios y mitad electos por la ciudadanía, o una convención constitucional que era totalmente electa por la gente. Y eso finalmente fue lo que se impuso. El resultado del plebiscito fue 78 contra 22 el apruebo versus el rechazo, y ligeramente mayor a favor de convención constitucional en contraposición
convención con comisión mixta. Entonces por eso que se elaboró una propuesta de nueva constitución que nosotros debemos evaluar el 4 de septiembre de este año 2022. Prosigue el medio diciéndonos lo siguiente: si bien ambas visiones son válidas e igualmente legítimas, de alguna manera podrían alcanzar similar objetivo. La opción apruebo parece ser la más razonable para lograr no solo el objetivo constitucional, sino también el de paz social, en el sentido que contempla para ello un proceso ya establecido con reglas conocidas, con plebiscitos de entrada y salida, con elección de constituyentes y con quórums que obligan a alcanzar amplios consensos. Acá lo que les faltó agregar al medio es que en el plebiscito de entrada no estaban todas las reglas del juego establecidas que posteriormente se utilizaron para la elección de convencionales constituyentes, porque como yo he definido en otras oportunidades, existe un monstruo de 3 cabezas, que son los escaños reservados para pueblos originarios, que eso no estaba decidido y fue posterior al apruebo de entrada que se incluyó eso en la elección de convencionales, como se los definió. Lo segundo tiene relación con una facilidad para que se presentasen candidaturas independientes que no competían en igualdad de condiciones con los partidos políticos, más allá de lo que uno piense o no de ellos en la actualidad, sino como concepto de partido político estaban con desventajas en relación a los independientes en esta elección. Y tercer punto que siempre se olvida es la paridad a la salida entre sexos. Tanto hombres como mujeres tenían que tener el número idéntico de escaños, variando en 1. Y de hecho, en un podcast donde critiqué con fuerza esta situación que fue impulsada por parlamentarios de Chile Vamos, tanto los escaños reservados como el tema de la paridad, ahí en la paridad en conjunto con gente del Frente Amplio. El problema que se suscita ahí es que si se hubiese elaborado la elección sin ese parámetro de la paridad, habrían existido más mujeres que hombres en la conformación de este órgano transitorio, y eso se ha hablado muy poco. Entonces ese es otro error que debiese de enmendarse si es que se va a realizar una nueva convención en el futuro, sea cuando sea, porque si llega a ganar el apruebo va a regir esta nueva constitución, y dentro de las normas que están en la nueva constitución aparece que para que se realice una nueva debe elegirse una asamblea constituyente. Entonces dentro de esa asamblea se pudiesen generar esos mismos males que, bajo mi óptica, se suscitaron en la conformación de la convención constitucional para la elaboración de esa propuesta. Prosigue el editorial diciendo lo siguiente: en esto es importante recordar el contexto del acuerdo, el que se enmarca dentro de la grave crisis social y política que vivía el país a fines del año pasado y que en algún momento pareció poner en jaque al sistema democrático. Ahí se están refiriendo al año 2019, y el acuerdo es el acuerdo de noviembre, que fue entre personeros políticos. En ese marco, los partidos políticos atendieron la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por el presidente de la República, que en esa época era Sebastián Piñera, acordaron una salida institucional a través del Pacto por la Paz Social y una nueva constitución que fijó las condiciones para elaborar una nueva carta, pero también era un llamado a la paz y una condena a la violencia, cosa de que siempre hay que recordar de que el Partido Comunista no firmó ese acuerdo, tampoco lo firmó el Partido Republicano de José Antonio Kast, y José Antonio Kast como persona natural tampoco estuvo muy por la labor de esto. Gente que está liderada en estos momentos por Rojo Edwards en el Senado no pinchaba ni cortaba, salvo por la presencia del diputado Ignacio Urrutia, que votó en contra. Eso hay que recordarlo. El citado acuerdo, prosigue la tercera, significó un punto de inflexión importante en los agitados días que vivía el país. Si bien persistieron algunas manifestaciones y también ciertos actos de violencia, es claro que la mayor parte de la ciudadanía apoyó las bases del citado pacto. Por ello, si la idea es cambiar la Constitución, lo más razonable es hacerlo como lo propone ese pacto. Aquí me parece que están minimizando los actos de violencia que se suscitaron inclusive posterior a ese entrecomillado pacto y todo lo que escaló la violencia en la macrozona sur. Eso vino un poco más adelante, pero finalmente no cuajó la paz como
debió haber sido, entre comillas. Aquí le definen como paz social. Las manifestaciones se morigeraron sobre todo en la región metropolitana de Santiago y en las capitales regionales de nuestro país. Las manifestaciones que pudiésemos considerar como políticas, aunque algunos siempre mencionaban de que eran espontáneas y que eran sin color político. Pero bueno, hubo mezcla de muchísimas cosas. Lo que sí escaló posteriormente fue la violencia en la macrozona sur. De hecho, en esta época ni siquiera existía el estado de excepción constitucional, pero tanto en la denominada como macrozona norte como en la macrozona sur, por diversos problemas, se tuvieron que suscitar dichos decretos por parte del gobierno de la época. Y las prórrogas no fueron apoyadas por quienes gobiernan hoy en día el país. Esa es una suerte de contradicción permanente en la cual viven ciertos personajes que, si ustedes están atentos a la política chilena, se van a percatar con suma facilidad. La tercera nos dice también lo siguiente: por otra parte, al mirar el apoyo público que está recibiendo la opción del apruebo, se constata que no solo agrupa a la centroizquierda, sino también a una parte no menor de la centroderecha. En otras palabras, estamos frente a una opción muy transversal que representa distintos pensamientos políticos, por lo que es fundamental no solo para la redacción de una nueva constitución, sino también para que goce de amplia legitimidad de origen, uno de los aspectos más cuestionados de la actual Carta Magna. Y yo también cuestiono, bajo mi punto de vista, el origen de esto, porque siempre hay que recordar de que en octubre se quemaron estaciones de metro y nadie sabe hasta la altura quiénes fueron, como cabecillas pudiésemos decirlo de un modo u otro, y se validó una teoría que es la de saltarse los torniquetes, que fue impulsada por personajes del Frente Amplio y la Defensora de la Niñez, que eso fue un poco antes de la quema de metro, durante el transcurso de esa misma semana. Hay que saltarse los torniquetes, pregonaba un spot publicitario de dicha organización. De hecho, quien es su titular tendría que dar bastantes explicaciones, también por hablar en organismos internacionales que en nuestro país se violaban sistemáticamente, el concepto sistemáticamente de los derechos humanos, que inclusive es rechazado por el exdirector Sergio Mico, que lo ha consignado en diversas entrevistas, pero que nunca le han preguntado acerca de la opinión que tiene él de la Defensora de la Niñez, quien expuso de la sistematicidad en el extranjero. Prosigue la tercera diciéndole lo siguiente: dicho lo anterior, para que el proceso llegue a un buen puerto deben existir ciertas condiciones. La primera y la más fundamental es que en esta discusión constitucional se haga en un clima de respeto y de paz. Muchas veces se faltaron el respeto si uno lo ve ahora en retrospectiva. Nos sigue diciendo la tercera que en esto los actores políticos y sociales que participen del proceso deben ser muy firmes en condenar cualquier ambiente de violencia que se produzca y evitar que se creen presiones indebidas. Muy ingenuos eran en esa época muchísimas personas, tengo la impresión yo viéndolo ahora desde el presente. En segundo lugar, se requiere empezar la discusión de los temas de fondo, porque los plazos son breves. Redactar una constitución es una materia fundamental. Por ello, se espera que los distintos actores comiencen a presentar y discutir sus proyectos. ¿Qué quieren mantener? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué impacto tienen esas medidas sobre los derechos y deberes de las personas? Eso de los deberes de las personas también es algo que le ha hincado bastante el diente Sergio Mico en todas sus entrevistas, porque si uno ve la propuesta de nueva constitución, la palabra derecho está por todos lados, y cuando se habla de deberes se habla de los deberes del Estado para cumplir dichos derechos, y se habla poco y nada de los deberes que tienen que tener las personas comunes y silvestres dentro de nuestro Chile, y ni que hablar de las faltas de respeto que vinieron desde todos lados del espectro político en la forma en que se redactó la propuesta de nueva constitución. Y yo incluiría el fondo, incluiría el fondo dentro de estas faltas de respeto hacia la inteligencia de quienes leemos un texto elaborado de esa manera, porque hay que considerar de que no está escrito en un lenguaje claro, porque existen muchísimas dudas por parte de inclusive expertos. Y recuerdo lo que mencionó Hugo Herrera en alguna ocasión en una entrevista con Fernando Paulsen en CNN Chile, que dijo que uno de los problemas que tiene esta propuesta es que el lenguaje no es como el del Código del Trabajo, que si hubiese sido redactado como esas normas probablemente sería más sencillo para la población entenderlo y requeriría de un menor esfuerzo. Sigamos adelante.
Tercero, entender que si bien se ha usado la imagen de la hoja en blanco, eso no debe ser sinónimo de partir de cero. Bueno, bien visto el resultado definitivo, con el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo, pareciera ser de que en algunos aspectos sí se comenzó de cero. Nos dicen también dentro de este diario que diversos expertos en la materia han advertido que eso fue precisamente el error de la Constitución de 1980, que hoy tanto se critica. En ese sentido, las constituciones son pactos intergeneracionales, donde el pasado, el presente y el futuro se juntan. Para esto, Chile tiene una larga y rica tradición constitucional que debe ser rescatada para la elaboración de esta nueva carta, algo que no impide cambiar ni la hace menos nueva y original, solo más consistente de la historia. Los países no parten de cero y por ello más duradera. Entonces esto era lo que nos decía la tercera en el año 2020. Y ahora, en el plebiscito de salida, viendo lo que sucedió y cómo fue el proceso de redacción y el resultado propuesto al país, expusieron una editorial el día 20 de agosto del año 2022 y lo publicaron en su sitio web a las 8:30 p.m. Ahora, ¿qué nos dicen? Parten titulando así: el rechazo es la mejor opción para el país. Al ser evidente que la convención desaprovechó la oportunidad para proponer una constitución sólida y que le haga sentido a la mayoría, el rechazo ofrece un camino más claro para alcanzar los cambios que el país requiere. En los días previos al plebiscito de entrada para definir el proceso constituyente, la tercera señaló en su editorial que el apruebo era la mejor opción para el país. Esto ya lo leímos anteriormente. En ese tiempo, al igual que ahora, existía un sentir mayoritario en torno a la necesidad de modificar la constitución vigente, algo que posteriormente fue refrendado en las urnas, donde el apruebo obtuvo el 78% de los votos. Pero eso es una foto. Ahora, si se hiciese un plebiscito nuevamente, pudiese ser más gente la que quiere una nueva constitución o podría ser menos. Entonces, eso es lo complicado del plebiscito de entrada con esa pregunta en particular. Es algo que se ha hablado poco, porque por ejemplo en una entrevista que hizo Gabriel Boric en Chilevisión con Daniel Matamala y Macarena Pizarro, él destacaba de que si llegase a ganar el rechazo, él impulsaría un nuevo proceso constituyente en el sentido de elegir una nueva convención y sin preguntarle a la gente si es que lo quiere o no, por ejemplo. En fin, prosigue la tercera diciéndonos lo siguiente: aunque en Chile no tengamos tradición de textos editoriales ante eventos electorales, eso se lo relaté al principio en la introducción de este video, la toma de postura en una definición tan relevante como un proceso constituyente es parte de nuestra función y también es un ejercicio de transparencia. Esto es refrendado por múltiples periodistas. De hecho, uno puede leer sus opiniones en Twitter, que dicen que está bien que la tercera haga este ejercicio de transparencia como destacan ellos. E incluso algunos irían más allá y para ellos sería más sano que se hiciese en cada elección, para que la gente sepa cuál es la postura oficial del medio de comunicación. Pero bueno, como bien destaca aquí, esto no es habitual, ni muchísimo menos. No tenemos esa tradición. Prosiguen diciéndonos lo siguiente: no hay que confundir la opinión editorial de un medio con las páginas de información periodística. Si bien ambas se realizan con estrictos estándares profesionales, son géneros periodísticos distintos que cumplen objetivos diferentes. Ya, pero en la actualidad, si uno ve este medio y otros, se confunde la información con la opinión constantemente, y eso es algo que yo he consignado y puesto el dedo en la llaga permanentemente. Eso es lo deseable, lo que nos están diciendo aquí, pero eso no lo cumplen ellos mismos. Eso sí, hay que ser sinceros, es más brutal en algunos medios pequeños. Lo que pasa es que hay que separar bien la información de la opinión, y hay instancias donde tú tienes que ceñirte a la información pura y dura, y otras instancias como por ejemplo este tipo de programas donde son más de opinión, clarísimamente. Sobre todo los directos que elaboro aquí en Canal Proyecto Chile y cuando estábamos en colaboración con los muchachos. Ahí era todo opinión, pero también la información era separada de la misma. Hay que saber separar la paja del trigo y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos nosotros. Prosiguen diciéndonos lo siguiente: esa vez, junto con decir que el apruebo era el mejor
mejor camino, se advirtió que para que fuera exitoso, el proceso debía cumplir ciertas condiciones. La primera era que la discusión se hiciera en un clima de respeto. La segunda, que la idea de la hoja en blanco no debía ser sinónimo de partir de cero. Las constituciones son pactos intergeneracionales y en esto Chile tiene una larga y rica tradición constitucional que era necesario rescatar. Lamentablemente, nos dicen aquí en la tercera, eso no sucedió. Es decir, que para ellos no se cumplió ni esta primera ni esta segunda premisa que tenían ellos. Así las cosas, el próximo 4 de septiembre la ciudadanía se enfrentará a votar por una propuesta constitucional que a una parte importante de la población no le hace sentido en su completitud, algo que resulta evidente considerando que tanto los partidarios del apruebo como los del rechazo han planteado la necesidad de reformar el texto propuesto o definitivamente hacer uno nuevo. Se perdió una oportunidad muy valiosa para construir una carta magna sólida y de futuro. Eso es lo que piensa el diario La Tercera y muchísimas personas de todo el espectro político. ¿Lo creerán así los ciudadanos de a pie en su mayoría? Eso lo sabremos el 4 de septiembre. O quizás no, porque si la elección es muy estrecha se pudiese alargar el resultado definitivo, pero eso es poco probable que ocurra en nuestro país. O también puede ser de que siempre hay una primera vez. Uno no puede hacer pronósticos de esa magnitud, pero sí tiene que ser consciente de diversos escenarios. Eso es lo que opino yo. Nos prosiguen diciendo lo siguiente: si bien ambas opciones son válidas y de alguna manera podrían alcanzar objetivos similares, la opción rechazo aparece como la más conveniente para el país. Primero, porque expresa un voto claro en contra del proyecto elaborado por la Convención Constitucional, que de pronto propone un deficiente sistema político, la piedra angular de toda carta fundamental. Pero, ¿qué pasa? Que bajo mi punto de vista, ese argumento del sistema político no es del todo bien explicado y bien enraizado como algo relevante dentro de todos nosotros, tengo la impresión, porque si fuese de esa manera y leyendo el texto, el rechazo tendría que ganar por una amplísima diferencia. La Constitución puede inclusive que no dure mucho de ser aprobada, porque tiene deficiencias y deficiencias importantes, sobre todo en la distribución del poder político. Pero bueno, habrá que ver qué opina la gente al final y a la hora de los que hubo y si ese argumento les hace sentido acerca de la distribución del poder del sistema político. El diario La Tercera nos sigue destacando lo siguiente: además, pese a que contiene ciertos avances en derechos sociales, medioambientales, en materias de género y en reconocimiento de pueblos originarios, aquí debiese decirse de pueblos indígenas, pero bueno, eso es parte ya del decorado, en otras temáticas despierta serias interrogantes, como en el sistema de justicia y el resguardo de su independencia, en los alcances de la plurinacionalidad, así como del pluralismo jurídico, el apropiado resguardo de los derechos de propiedad y la forma como se articulará la regionalización ante la proliferación de todo tipo de autonomías. Eso también es algo muy importante. De hecho, el símbolo del texto, que es la bandera de Chile como dividida, va en torno a esta situación, ¿o no? Habría que preguntarse ello. Tampoco es un texto que estimule el progreso económico tan necesario para cumplir con los derechos sociales que la misma propuesta consagra. Segundo, porque existiría un mayor compromiso entre las fuerzas que apoyan el rechazo acerca de la necesidad de construir un nuevo texto, algo que seguirá siendo fundamental. En las últimas semanas se dio un primer paso en el Congreso con la modificación de los quórums para cambiar la actual constitución. De hecho, cuando me enteré de que esta propuesta iba a ser aprobada, sentí una suerte de sensación de dulce y agraz, porque dije, ya, si con esto no gana el rechazo es porque Chile está pasando por un momento, sobre todo desde el punto de vista cultural, que no tengo yo la total dimensión de lo que está, porque una cosa es ya que aparezca una lista de supermercados de derechos como es la propuesta de nueva constitución, y otra cosa es que esos derechos no sean considerados como letra muerta, producto de lo fundamental que es sobre todo el sistema político. Yo inclusive recalco más el asunto de los sistemas de justicia. Para mí ese es uno de los mayores problemas que tiene la propuesta de nueva constitución. Haberle cambiado de nombre al poder judicial por sistemas de justicia no es baladí ni muchísimo menos. Pero bueno, es como lo del pastel que siempre destaco. A todos nos gustan pasteles distintos y el asunto está en los ingredientes.
los ingredientes. Prosigue la editorial diciéndonos lo siguiente: es cierto que hace unos días la coalición de gobierno, a petición del presidente Boric, presentó un listado de reformas que impulsarían en caso de ganar el apruebo. Si bien en ellas se incluyen materias importantes, no son suficientes para abordar los problemas que concita el nuevo texto constitucional. Además, la iniciativa quedó en cierta forma como una maniobra electoral de última hora, y la voluntad de cambio en entredicho, como lo advirtió el mismo presidente del Partido Comunista. Por ende, la opción apruebo para reformar no entrega la certidumbre que desde el mismo sector se ofrece. Así, de ganar el apruebo, dado el respaldo mayoritario que obtendría en ese caso, existe el riesgo de que sectores más extremos del oficialismo se resistan a introducir las modificaciones tal cual fueron comprometidas. Y esto del apruebo para reformar es ya considerando al adversario político por parte del oficialismo dentro del bollo, porque decir ya apruebo para reformar porque como este cambio no me lo va a aprobar la entrecomillada derecha o las derechas. Así lo ven ellos, como que está ya subsumida esa reforma por parte de gente que piensa distinto. Pero eso no es tan así porque en los detalles se encuentra la madre del cordero. Tengo la impresión, y esto pudiese ser un proceso que tardase muchísimo, el asunto del apruebo para reformar, dado las discusiones que se dan en la actualidad en nuestro Congreso Nacional y que ustedes pueden ver siempre en Congreso en Resumen por el canal Proyecto Chile. Finaliza el editorial diciéndonos lo siguiente: de cualquier manera, a partir del 5 de septiembre no finalizará la discusión constitucional. Por lo anterior, todas las fuerzas políticas, incluyendo el presidente de la República, tendrán que trabajar para superar el clima de polarización de estos días y así no repetir errores del pasado, porque lo relevante es que Chile pueda contar con una constitución acorde con los tiempos y que concite el más amplio apoyo posible. Bien, eso es lo que nos destacan aquí. ¿Qué conclusión puedo sacar al respecto de esto? ¿Qué sería una constitución acorde con los tiempos y que concite el más amplio apoyo posible? Yo tengo una visión y lo estuve reflexionando porque al principio decía, no, pues si tiene que ser el 66%, hablando de los 2/3, pues el 66% de la población tendría que estar de acuerdo con una propuesta de este tenor. Pero ahora que lo pienso y viendo experiencia comparada, basta exclusivamente con que la mitad más uno de los presentes en el padrón estén a favor de una constitución para que eso sea considerado como que concita el más amplio apoyo posible. Y esto lo concluí con el ejemplo español, donde más del 50% del padrón aprobó su carta fundamental durante finales de los años 70. Esa es la situación. Eso lo dejo para su reflexión. Entonces, esto es todo lo que tengo que decirles por el momento. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.